vista de que disponemos de 20 minutos para la ponencia, pues he decidido dejar un desarrollo más amplio de los temas para después de este congreso y enfocar la ponencia en dos hipótesis que se refieren a cuestiones que me parecen centrales, que parten de la contextualización de los hallazgos en el muy amplio marco euroasiático de religiones y que creo ilustran bien las posibilidades que se nos abren ante los hallazgos del Viña Velella. Por un lado, respecto a las deidades paganas, se nos abre la posibilidad de evaluar, en el lenguaje de la interpretatio romana, el espacio de dioses y diosas presentes en Álava en la época romana y poder conjeturar, a través de un enfoque tipológico, el carácter que tuvieron las deidades sobre las que se superpuso la concepción romana. Claro está, habría que considerar también, dentro de dicho enfoque, la información que hasta el momento se ha podido recoger por otros medios. La segunda cuestión es la que concierne a la cristianización, por supuesto. Situándonos en el contexto del cristianismo antiguo, he tratado en este caso de centrar la atención en las características divergentes que ofrecen las distintas corrientes, es decir, en aquellas cuestiones específicas que diferenciaban a unas de otras, para tratar de establecer dónde se podría situar a la comunidad cristiana de Viña Velella dentro de la multitud de corrientes que surgieron dentro del cristianismo de los primeros siglos. Reconociendo de antemano, por lo tanto, el gran trabajo que ya se ha hecho, querría que en vez de centrarnos en análisis detallados de cada ostraca, que también es necesario hacer, nos alejáramos del espacio de Viña Velella para poder observar la ciudad en el contexto general al que pertenece. Antes de entrar a tratar con las deidades paganas, deben además enfrentarse a una cuestión polémica de larga vida en la historiografía vasca, así como en la española, influida como no por intereses políticos, que es el papel del céltico en relación a bárbulos, autelgones y la tribu a la que correspondía Viña Velella, los caristios o carietes. Y es que en el Viña Velella nos encontramos con algo muy interesante. Los diferentes nombres de personas que aparecen dentro del corpus son latinos los más, celtas algunos, alguno griego y algún otro hebreo. Bueno, no, alguno más que algún otro. Y a su vez nos encontramos con que algunas de las personas que llevan estos nombres, particularmente las que llevan Samuel, el Samuel hebreo, en varias ostracas de la unidad estratigráfica 6076, y el Helios griego, en la ostraca número 16365, están nombradas en textos escritos en un antecedente en euskera. En el caso de Helios, además, parece claro que es él mismo quien escribe en esta lengua. Lo dispongo ahora mismo de la ostraca, no lo puedo poner, pero se puede confirmar. Es decir, no hay que hayamos identificado al menos nombre personal alguno en el protoeuskera de Viña Velella, pero está claro que al menos parte de la población no sabemos hasta qué extensión hablaba dicha lengua. Probablemente, no sé por qué han aparecido estos textos en protoeuskera, bueno, como se le quiere llamar, los partidarios de la vasconización tardía habrían concluido satisfechos de que se trataba de una población celta que había sido romanizada. Aún así, algunos argumentos que se arguyen a favor de que bárbulos, autelgones y caristios fueran en origen celtas no carecen de solidez, porque ciertamente las formas de poblamiento del territorio son muy parecidas a las de tribus celtas en la cornisa cantábrica o de los anteriores a la romanización. Por poner un ejemplo que se ciñe al terreno que nos corresponde, las deidades que han aparecido en la epigrafía votiva de la zona y circundantes, sino, bastantes, llevan nombres que tienen muchas probabilidades de ser celtas. Se argumenta generalmente en base a antropónimos y teónimos y algunos topónimos. Y en cambio, tampoco es discutible el hecho de que la supuesta invasión de los vascones que habría ocurrido en la época de tránsito entre la antigüedad tardía y la alta edad media no parece haber dejado rastros literarios ni arqueológicos que lo confirmen, y que los estudios de dialectología, de nomástica y de toponimia no parecen casar muy bien con esta idea de una invasión, inclinándose más bien por la tesis contraria. Están por otra parte los estudios genéticos que dan fe de una larga continuidad de población autóctona en los territorios que nos corresponden. Aunque está claro que yo no domino estas disciplinas que acabo de nombrar, creo que el error en el fondo es un error de percepción que se refiere a la llegada del indoeuropeo. A este respecto, creo que se debe dar razón a Colin Benflin cuando afirma que la indoeuropeización lingüística es un proceso independiente de la expansión de muchos de los rasgos culturales atribuidos a los indoeuropeos, expansión que se ha confirmado arqueológicamente y que en muchos casos difícilmente se les pueden adscribir como cronologías coincidentes.
Lo cual significa, por otra parte, que muchas veces se asume la expansión de un pueblo, la expansión de ciertas técnicas o de ciertas costumbres, lo que en absoluto tiene por qué ser coincidente. La confusión implícita o planteamiento resulta al final en ver desplazamientos de pueblos donde en realidad hay un influjo cultural, y esto abarca todos los órdenes de la cultura. Así, Congonfrío ha postulado una nueva forma procesual de ver, por ejemplo, la autentización. Si bien la expansión de pueblos y desplazamientos de poblaciones también se habrían producido, el fenómeno principal sería el de una autentización gradual de pueblos que van recibiendo oleadas de influjo aculturador que tiene como resultado una serie de características que se expanden y crean espacios de costumbres comunes. Por otro lado, un planteamiento dicotómico de puja entre pueblos difícilmente puede ser coincidente con la realidad, que tiende obstinadamente hacia la complejidad. Esto hace que sean perfectamente compatibles una expansión de formas de poblamiento célticas y en general de cultura celta, acompañada probablemente de una expansión poblacional de mayor o menor entidad, que no tiene por qué corresponderse a una invasión, con el mantenimiento de un pueblo autóctono que conserva su lengua. El estudio de las religiones antiguas, por otra parte, va a entender la expansión de un fenómeno de este tipo. Es el de los dioses del cielo que desplazan en el culto preferente a diosas principales, siendo estas diosas madre o señoras de las bestias, a las que terminan por relegar a la denominada tercera función del indoeuropeo, es decir, al espacio agrario. Me refiero a las sociedades en las que las diosas tuvieron un papel preponderante, siendo las principales las señoras de las bestias o animales, o Potnia Terón, que muchas veces se llama en título de dama o reina, pero principalmente señora, que es lo que significa Potnia. Las diosas agrarias y las diosas protectoras del espacio urbano y las instituciones sociales, estando los dioses muchas veces subordinados a dichas diosas principales, como paredros que participan de los atributos de la diosa, caracterizados algunos como jóvenes o de pequeño tamaño y o itifálicos, y otros con atributos catónicos o atmosféricos, de donde derivarán los posteriores grandes dioses de la tormenta, cumpliendo muchas veces el papel de dioses dispensadores de la abundancia. Los primeros, los dioses jovencillos, paredros de las diosas agrarias, como dioses de la vegetación que mueren y renacen, y los segundos, los dioses catónicos y atmosféricos, paredros a su vez de las señoras de los animales, como dioses animales sacrificados, muchas veces el toro. Están presentes, por otro lado, las deidades vinculadas a las artes, tanto femeninas como masculinas, así como los vinculados principalmente a la metalurgia, generalmente masculinos. Y también es habitual la presencia de deidades vinculadas a la medicina, a la magia y el don profético, bueno, que pueden ser a sí mismos ser femeninas, en dioses principales, muchas veces como dioses de la tormenta, transformados en dioses de la guerra con atributos legislativos y protectores. Este proceso de indoeuropeización culminará con el dominio de los principales espacios, el cielo, la tierra y lo subterráneo, por dioses, siendo relegados las diosas al papel secundario de acompañantes, a veces con atributos propios, otras veces absolutamente absorbidas por el papel de su paredro. Dentro de lo que después de Dumézil se ha concebido como ideología trifuncional indoeuropea, es decir, lo sacro sacerdotal, lo guerrero y lo agrario, los roles de las diosas como principales e importantes no se mantuvieron más que en el contexto de las deidades agrarias, así como en el espacio funerario temáticamente vinculado al agrario. Pero lo interesante del caso es que este proceso, mientras en algunos casos se da mediante la llegada de un dios de la tormenta de una cultura externa, que muchas veces es perfectamente identificable, en otros casos el dios que llega a ese papel no es otro que el paredro subordinado de la diosa madre o diosa de las bestias. El caso más claro es el del propio Zeus, que tuvo su origen en la Creta minoica como compañero de una diosa del árbol, cumpliendo funciones de dios joven de la vegetación, que muere y resucita, y tenía caracteres católicos y ofídicos. Su figura pasará por distintos procesos, desde la Creta minoica hasta la Grecia clásica, llegando a dominar el Olimpo después de desplazar a un Poseidón que lo aventajó en un primer momento como dios equivo, también de carácter católico. Es decir, no se trata tanto de expansión de pueblos, sino de la adopción de procesos culturales, o mejor dicho, una combinación de ambos, cuyos elementos son muy difíciles de discernir y hay que analizar con extremada cautela. En algunas culturas la inversión de poderes que mencionamos queda caracterizada por el mito de una antigua guerra entre los dioses. Es el caso de la titanomaquia griega o el de la división entre Ases y Dames, entre los germanos. Una característica que comparten en general los dioses de la antigua generación
los que son vencidos es, junto a su concepción como gigantes, el de la condición de hermanos de los dioses principales, que son a su vez marido y mujer. Esto puede ser explicado desde la asunción de una base matriarcal. Si observamos la organización social de una de las pocas tribus actuales que han sido inequívocamente admitidas por matriarcales, nos referimos al pueblo Na o Mosro de China, damos cuenta del hecho de que la familia se estructura en torno a la madre y el papel que en nuestra cultura cumple el padre en el seno de la familia, el de componente masculino de la casa, lo cumple el hermano de la madre. No existe el matrimonio y la reproducción se produce por medio de visitas que hacen los hombres a casas de las mujeres, relaciones que pueden ser más o menos estables, pero viviendo siempre en casa de sus hermanas y cuidando de los hijos de esta. Pero bueno, volvamos al tema. El proceso de inversión de poderes que hemos descrito, muy somero y discréticamente, de alguna de sus fases, se han podido constatar en diversas sociedades. En la Mesopotamia antigua, entre los amorritas de mar y los etruscos, fenicios, Cartago, en las fases más antiguas de celtas y germanos, y las civilizaciones que preceden a los griegos. Bueno, es, tal y como se ve por los ejemplos, un proceso que cronológicamente parte de un contexto originario oriental y que en Occidente será expandido principalmente por celtas, germanos y, por supuesto, la civilización grecorromana. Bien. Según el proceso que acabamos de describir, podremos concebir el marco general de las deidades que se nos presentan en línea de ella en un estado intermedio, ya que la influencia de la cultura celta debe ser tenida en cuenta, y en línea de ella es Júpiter el que destaca en la cantidad de menciones, si bien, como veremos, las diosas mantienen una gran importancia. Es desde esta perspectiva, por lo tanto, desde la que podemos abordar el estudio de las deidades que aparecen en el himno de Leia. La época del Imperio, si bien se trata de la época en la que la interpretación romana tuvo mayor aplicación, es también la época en la que las creencias paganas entraron en declive y se produjo una gran desafección respecto a ellas por parte de la población en general. Varios factores contribuyeron a ello. Uno era el carácter formalista de la religión romana y la estricta organización jerárquica de los distintos sacerdocios, que eran características muy útiles a la hora de expandirse, pero no podía suscitar más que incredulidad y desafección en el contexto de la enorme multiplicación de dioses y diosas que supuso la propia expansión, particularmente a Oriente. Bueno, en resumen, es un paganismo en declive recubriendo una miríada de dioses y diosas locales dentro de una tendencia general a la uniformización religiosa que se intenta por diversos medios, desde la deificación de los emperadores al apoyo de estos a distintas religiones mistéricas en auge, que desembocara en último término en el triunfo del ala proto-ortodoxa del cristianismo. En lo que se refiere a los dioses paganos, por lo tanto, se da el caso de que en la época en la que se intensificó la armonización del entorno que nos corresponde, las deidades del panteón romano habían ya pasado por una intensa hellenización y cumplían una función de uniformización, digamos, administrativa de las deidades de tierras conquistadas que se integraban en el panteón oficial. Pero claro, esta adecuación no era completa. A este respecto, considero aplicable a nuestro caso lo que en una conocida publicación asegura la investigadora y experta en religión celta Françoise Leroux en relación a las deidades celtas y las galorromanas en particular. A falta de textos contemporáneos significativos, las cualitativamente parcas fuentes antiguas deben ser sometidas a un estudio comparativo respecto a marcos más completos que ofrezcan una guía interpretativa que en el caso de la religión celta y galorromana no constituían, además de la propia interpretación romana, la literatura medieval irlandesa y galesa, que califica como rica y arcaica. En nuestro caso, el estudio de las deidades de los Calorria en la antigüedad, o Vasconia, o ya no sé cómo se quiera, tiene el primer y principal punto de referencia en la epigrafía votiva, pero el carácter de esas deidades resulta de muy difícil interpretación. Es más que probable, por otra parte, que tal y como ocurrió en el caso de las celtas, las deidades de la zona, digamos, pirenaico-atlántica no encajaran del todo con las características de las deidades romanas, lo cual es perfectamente comprensible. Por ejemplo, el que parece ser el principal dios de los galos, el autóctono Lugh, fue equiparado con Mercurio por sus habilidades politécnicas, ya que era un dios al que, entre otras cosas, se le consideraba un mentor de todas las artes. Pero el Lugh celta, Lugh en galés, además de sabio, era también un dios guerrero, mago y artista, y su representación antropomórfica osciló entre Mercurio y Marte, adquiriendo a veces también caracteres de Apolo. Júpiter, por otra parte, se asoció en la Galia a Taranis,
señor del cielo, de los elementos y sus manifestaciones violentas, particularmente el trueno, vinculados a la guerra. Dios importante en el contexto galo, pero que no parecía ser el dios principal, al contrario que el Júpiter romano que se la asoció generalmente. Tómese estos ejemplos, por lo tanto, la medida del encaje que ofrecía la interpretación romana, ¿no? Bien, bajemos al terreno, empezando por la ostraca que he elegido para la exposición, que es la 11.429, ya que es una de las que nos servirá de matriz para exponer lo que sigue. Esta ostraca y la siguiente, la 11.530, son las que nos ofrecen el mayor número de unidades mencionadas. Las listas no parecen estar completas, ya que las ostracas tienen roturas, pero el cuadro que se puede deducir aún así resulta bastante significativo. Dejando de lado a los héroes y otras inscripciones religiosas, ya que a todo no llevamos, las menciones explícitas de dioses masculinos son en total, si no me equivoco, 25 ante 18 diosas. Y el carácter de unos y otras parece revelar la preferencia por cierto tipo de deidades. Pero vamos a reducir el campo de dioses y diosas a considerar, ya que las dos ostracas con mayor abundancia de dioses paganos proceden del considerado Pedagogium y podrían haber sido realizados con bastante probabilidad por el propio instructor, de quien no conocemos la procedencia, siendo así que muchos de los pedagogos en la época del imperio solían ser esclavos extranjeros, habría que extremar la prudencia. Pero aún así hay varios dioses y diosas que son mencionados varias veces fuera de este contexto. Y algunos de ellos, o mejor dicho, el tipo de dioses que representan, tienen confirmación en hallazgos posteriores, en hallazgos anteriores. Considerando solo a las deidades que tienen confirmación fuera de las dos ostracas mencionadas y limitándonos a los mencionados en textos, dejando ya de lado la interpretación iconográfica, que nos llegaría muy lejos, nos quedamos con 7 dioses y 6 diosas cuyas características nos parecen sumamente interesantes. Este lo hago muy en general, porque si entro a enseñar cada ostraca, estamos aquí, ya lo tengo bastante largo, ya, por sí, estamos aquí 80 años. Bueno, entre los dioses tenemos en primer lugar, como no podía ser de otra manera, bueno, entre los dioses tenemos en primer lugar, como no podía ser de otra manera, a Júpiter, con 6 menciones, Dioniso, Baco, Panfauno y Silvano, a quienes aunamos por tipología, con 6 menciones, Hefesto y Vulcano, con 2, Marte con 1 y Neptuno con 1. Entre las diosas nos quedamos con Demeter Ceres, con 4 menciones, Artemis Diana con 3, uno de ellos antropónimo, más uno dudoso, Venus con 3 menciones, Hestia Vesta con otros 3, Minerva con 2 y Telus con 1. La ostraca 11.428, por otra parte, nos hace de garante, si es que aceptamos la interpretación que de ella Ricolmenero. Según esta interpretación, sería una escena de carácter sincrético con fines cristianizadores, ya que en ella los dioses Ceres, Vulcano, Neptuno y Telus aparecen crucificados con la base de otra cruz, desgraciadamente cortada como culminación, con el texto mono. Este mono sería el correspondiente a Monos, el dios único, por lo que la intención sería dar a entender la culminación o asimilación de los demás dioses en uno único. Si este fuera el caso, y yo creo que no es, lo lógico sería pensar que efectivamente los dioses representados formaban parte de las creencias de los habitantes a quienes se pretendía cristianizar, y que probablemente se trataba de dioses importantes, a pesar de que algunos de ellos solo se nombran en esta ostraca. De hecho, son dioses menores ante otros mencionados, y esto podría ser debido a un intento de caracterización más cercano que en los otros casos debido al interés cristianizador. Es decir, sería posible que Vulcano o Neptuno fueran interpretaciones más afinadas de dioses que en otros casos han podido quedar interpretados como Dioniso o Silvano. En cualquier caso, sin duda que en general son dioses agrarios y católicos. Y bueno, voy a ir resumiendo porque tampoco puedo entrar en todo, pero bueno, creo que
hay que buscar comparativas desde esta base tipológica que nos puedan ayudar a llenar de contenidos los dioses que hemos podido rastrear, que se han podido rastrear hasta ahora, los nombres de dioses que se han podido encontrar, y que una comparación tipológica puede ayudar a intuir y a realizar hipótesis sobre el contenido real que tenían esos dioses, ¿no? Y el ejemplo más cercano que he encontrado y que me parece interesante ha sido el de la Creta minoica y la Grecia aquea. En Creta, por ejemplo, la Señora del Monte, Dictina, Britomartis y Ilitia eran diosas de las bestias, las 4, nombres que constituyen adjetivos sustantivados y que algunos consideran diferentes nombres de la misma diosa, así como a Tanapotni en Cnosos, caracterizadas como diosas principales procedentes de o vinculadas a la Gran Madre, Rea, que son a su vez señoras de los elementos y están vinculadas a la guerra y al amor, acompañadas de un dios de las bestias caracterizado como ellas, siendo en Creta posible precedente de figuras como Hermes o Apolo, el Heracles del León o Dionisos Zagros, el gran cazador, y un Dionisos que se menciona en Pilos podría cumplir un papel parecido. Había también, en algunos casos fusionadas con o absorbidas por las diosas anteriores, diosas agrarias catónicas representadas en Creta por una diosa del árbol y en Grecia aquea, pues posiblemente por la dama del laberinto, en Cnosos, el laberinto que tiene también un sentido funerario. Y por Erinis, también una diosa a la que se considera precedente de Demeter, pero con atributos también de la posterior Artemis. Estas tienen a su vez pareceres masculinos en cierta manera subordinados y que, tal y como hemos señalado, dentro de los mitos agrarios, cumplen el papel de la muerte y la resurrección. En Creta este papel lo cumplen por un lado Dionisos, en relación al ciclo de la vid, un Zeus Belcanos, relacionado a los árboles, con un cognomen vinculado al vulcano romano, y un Zeus Dicteo, en relación a la fecundación anual de la naturaleza. Todos ellos caracterizados como acompañantes fecundizadores jóvenes de las diosas, y en la Grecia aquea se encontró una ofrenda a la Madre Divina por la fiesta del vino nuevo, lo que sugiere la existencia de algún tipo de Dionisos, pero vinculado por su nombre a Zeus, por Divios de divina. Bueno, pasando igual directamente a la parte. Se trata básicamente de usar la comparación tipológica para rastrear paralelos que puedan dar lugar a hipótesis que den resultados en el ámbito de interpretar a los dioses que se han encontrado anteriormente, y creo que lo que se ha encontrado en Irúa ya da lugar a ello. Es por eso que destaco estos. Bien. Pasemos a las ostracas de contenido cristiano y voy a pasar a hacer la introducción de contextualización. Vale. Bueno, es que Moishuak varios datos, bueno, vale. Ahora, pues vamos a hacerlo a voleo. Bien. Esta ostraca, que aparece con la cruz invertida, tiene su explicación, es la cruz de San Pedro. San Pedro se le crucificó invertido porque no consideraba bien que se le crucificara como el Señor, por lo que pidió que se le crucificara invertido. No tiene ninguna intención polémica, no por qué entenderlo así. Luego hay otra ostraca que considero bastante importante a la hora de entender la interpretación que le quiero dar de todo esto. Entraría directamente a declarar que mi hipótesis, que no sé si en sí voy a poder desarrollarlo por muy poco tiempo, aquí es que la comunidad judeocristiana que estaba en Irúa Velella pertenecía a uno de los grupos judeocristianos de la época que eran los nazarenos o nazóreos. Y creo que hay varias razones para pensar en ello.
Una de las razones es una ostraca en la que pone Beati Pauper Spiritu, que la verdad no sé si me lo ha pasado. Ya me he perdido en la presentación. Bueno. Perdón, es que esta no tiene foto, perdón. Es la que pone Beati Pauper Spiritu, y el segundo lleva testimonios que al parecer son célticos de Alia Rione y de mí. No me atrevo a traducir el primer fragmento, a traducirlo exactamente, pero si el caso fuera que hiciera referencia a los nombrados en el segundo fragmento, cabría tomar en cuenta que los que se autoproclaman por aquellos tiempos como Iglesia o los pobres, o simplemente los pobres, fueron grupos judeocristianos, principalmente ebionitas. Ocurre que hay un problema con los ebionitas, porque los ebionitas tenían una cristología adopcionista, según la cual el Espíritu Santo habría adoptado a Jesús después de su bautismo por parte de Juan Bautista. Esto implicaba la humanidad de Jesús, y en cambio en la Biblia Elías se representa a Jesús ya con signos de santidad, es decir, las comillas desde su nacimiento, en la famosa ostraca de la vida de Jesús. Por ello nos inclinamos a pensar que la referencia a los pobres podría haber sido usada por otros grupos judeocristianos, ya que algunos autores sostienen que en el origen los pobres, Ebionim, era una designación común a todos los grupos judeocristianos, y que algunos autores como Ireneo lo malentendieron y terminaron por aplicarlo exclusivamente a la facción de los que en adelante serían conocidos como ebionitas. Es lo mismo que ocurre por otra parte con la designación de nazarenos, término que primero se aplicó al mismo Jesús y después a sus seguidores inmediatos. Es que no puedo llegar a conclusiones si no desarrollo el tema, entonces vale, pues lo dejo. Vale, conforme. Va a buscarse el doble. Vale, nada, desarrollaré esto en el informe que vaya a entregar.